Abran su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Cuando lleguen, me dicen amén, por favor. All right, entonces vamos a orar y vamos a comenzar con el estudio. Padre Celestial, te damos gracias ahora al llegar al punto en el que abrimos tu palabra para estudiarla todos juntos, para escudriñarla bajo la dirección del Espíritu Santo. Te pido, Señor, que me des la habilidad para presentar lo que tú ya me has dado a mí, para presentarles a mis hermanos, no con elocuencia, sino convicción. Convicción de que lo que se va a presentar viene de ti a nosotros por el poder de tu Espíritu y que podemos aplicarlo con toda confianza en nuestras vidas porque sabemos que viene de tu palabra. Así es que bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos, muy bien, pues estamos en el capítulo 10, ahí vamos avanzando poco a poquito. Pero el capítulo 10 de hecho debería de haber sido parte del final del capítulo 9. Porque en nuestro estudio anterior hablábamos de la ira de Dios que caería sobre Israel. En los primeros 4 versículos del capítulo 10 está hablando de lo mismo, se está dirigiendo a las mismas personas y está hablando de lo mismo, de las cosas que van a suceder cuando la ira de Dios finalmente caiga sobre Israel. Una de las cosas que se me antoja interesante a mí es ver qué tanto advierte el Señor a Israel de lo que va a pasar. ¿Cuánta información le está dando? Le está hablando de dónde va a venir el ataque, de dónde va a venir la invasión, le está hablando acerca de lo que están haciendo y por la razón por la que va a venir. Y sin embargo aún siguen tercos. Sin embargo aún no están prestando atención. Parece ser como que estuvieran cegados y de alguna manera creo que es lo que les estaba pasando a ellos, lo que Pablo nos dice a nosotros en el Nuevo Testamento que les está pasando, que están cegados, ¿verdad? El enemigo los tiene cegados. Pero creo que más que el enemigo, y como les he dicho muy a menudo, a veces le echamos culpas al enemigo que el enemigo no tiene, ¿verdad? Y la única razón por la que le echamos culpas al enemigo es porque si le echamos la culpa al enemigo, entonces nosotros no tenemos responsabilidad, y si no es responsabilidad nuestra, entonces algo fuera, aparte de mí, es lo que está causando esto. Y entonces si decimos el diablo me hizo hacerlo, o el diablo me tentó, o cualquier otra cosa, ¿sí?, nos ayuda a evadir nuestra responsabilidad. Y el Señor, como estamos viendo aquí en los estudios que hemos visto en Isaías, nos va a hacer responsables a cada uno de nosotros de lo que hacemos en nuestro cuerpo, sea bueno, sea malo, en esta vida, ¿sí? Porque a todos nos ha dado una cantidad de años, ¿verdad? A unos menos, a otros más. Y cuando lleguemos a su presencia vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos durante esos años. No le vamos a poder echar la culpa a nadie más. Y especialmente si somos cristianos, porque el Señor constantemente nos está hablando, constantemente nos está tratando de dirigir. Vemos las experiencias de Israel, vemos las experiencias de Judá, vemos lo que Pablo escribe a los romanos, vemos las experiencias de los no judíos, etcétera, etcétera. Y todo eso de alguna manera nos apunta, nos señala a ciertas cosas que nosotros debemos estar haciendo como cristianos para no caer en los errores de ellos, ¿verdad? Entonces, a menudo no es que Dios no nos esté hablando, no es que Dios no nos esté tratando de dirigir, es que en realidad no nos gusta la dirección en la que Dios nos lleva. Y creo que ese era el problema con Israel. Cantábamos ahorita, ¿verdad? Y que perfecta es su voluntad. Y la pregunta siempre viene, si su voluntad es perfecta, entonces debemos someternos a ella con todo gusto. ¿Sí? Quizás no entendamos, quizás no podamos de alguna manera ver el panorama completo porque nosotros no somos Dios, pero si sabemos que es su voluntad, que esto esté pasando, que esto me esté sucediendo, que esté en esta posición en la que estoy ahorita, entonces debe ser porque algo bueno va a resultar de ello. Entonces me someto a ello y no ando buscando por mi propia cuenta hacer cosas que yo pienso que me van a ayudar, que me van a hacer más feliz, que me van a doler menos, que van a hacer mi vida más fácil, etcétera, etcétera. Porque a veces la vida no es fácil, mis hermanos y hermanas. La vida a veces es difícil y tenemos que aprender a enfrentarla, pero enfrentarla con el poder de Dios en la dirección del Espíritu Santo, sabiendo que tenemos su gracia cuando otras veces la necesitemos. Entonces, si vivimos de esa manera, podemos vivir tranquilos. Sí, podemos vivir tranquilos, porque nada nos puede hacer daño.
Nada en lo absoluto nos puede hacer daño, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, amén. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Y tantos clichés que hemos pegado en el refrigerador, lo siento, tantos clichés que hemos pegado en el refrigerador que nos gusta citar de vez en cuando para hacernos sentir nosotros mismos, pero que me pregunto yo si de veras los creemos. Porque si de veras si los creemos de verdad, las olas no nos van a mover, las tormentas no nos van a hacer daño, los vientos no nos van a tumbar de donde estamos. ¿Por qué? Porque lo creemos con todo nuestro corazón, que Dios está, como mucha gente dice a menudo, que es otra de esas cosas que a mí Dios está en control. Si Dios está en control, entonces está bueno todo, ¿no? No los soy muy convencidos. No les soy muy convencidos, ¿verdad? Entonces, miren, si Dios está en control, entonces nos vamos a quedar en donde estamos, vamos a seguir el curso como vamos, no le vamos a andar buscando solución nosotros, no le vamos a andar buscando ni cosas, ni personas, ni situaciones, ni arreglos, ni nada de eso. Vamos a mantener el curso porque Dios está en control y me puedo abandonar al control de Dios y yo sé que todo va a resultar bien. Amén. Porque si lo dejo al control de Dios, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nos lleve con Él. Eso es lo peor, imagínense. Eso es lo peor que nos puede pasar. Que nos lleve a estar en su presencia. Chihuahua, qué gacho, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sí, entonces sigue el tema todavía en los primeros 4 versículos, ¿sí? Sigue con esa advertencia acerca de lo que va a pasar si Israel no se vuelve a Dios. Sigue Dios todo. Y las cosas que está diciendo que van a pasar son horrendas. Las cosas que está diciendo que van a pasar es para que cualquiera se ponga a temblar. ¿Sí? Les he contado algunas veces mi historia personal y cómo mi mamá a veces cuando no queríamos portarnos bien, con lo que nos amenazaba o de lo que nos advertía era de que van a ver cuando venga su padre. ¿Verdad? Cuando venga de Los Ángeles, cuando venga de trabajo, van a ver cuando venga su padre. Y ella pensaba que nos ponía a temblar. Eso era lo que ella pensaba. ¿Verdad? Pero nosotros empezábamos a calcular, ¿cuándo va a venir Vania? El sábado, hoy es martes, tengo miércoles, jueves y viernes para hacerme pato, y luego ya el viernes en la noche me pongo a hacer lo que me dijo que hiciera. Claro que está fácil de volar, me lo echo. Y pues, ¿qué pasaba? Que me entretenía en la calle o lo que fuera y no terminaba a veces ni comenzaba con lo que mi jefe me había dicho, y mi mamá antes de acostarnos nos decía, van a ver cuando llegue su padre, se les va a aparecer Juan Diego, pero sin la Virgen. Okay. Y llegaba mi papá, y mi papá, aunque llegara a la 1 de la mañana, a las 5 de la mañana ya estaba parado. E iba a ver si habíamos hecho lo que nos dijo que hiciéramos. Y lo miraba sin hacer. ¿Y saben qué era lo primero que salía de su boca? ¡Armida! Llamaba a mi mamá, ¿verdad? No sé si a las mamás les pase eso, que cuando los hijos no hacen algo que tienen que hacer o hacen algo que no deben hacer, la primera que sufre el ramalazo es la mamá. Porque ¿qué piensan los papás que la mamá tiene la culpa? ¿Por qué piensan los papás siempre que las mamás tuvieron algo que ver con que los hijos no hicieran lo que debieron haber hecho o que hayan hecho lo que no deberían haber hecho? ¿De dónde lo sacan? Hombres necios que acusáis a la mujer, ¿verdad? Y entonces, ya después de que le gritaba a mi mamá no le gritaba a ella, sino que le gritaba que saliera. Ya que mi mamá salía, mira, no hicieron nada. Yo les dije, decía mi mamá. Y luego iba a nuestra recámara, Carlos, Rubén, levántense, toda esta cosa. Y nosotros todos acá, todos dormilados todavía. Y cuando mi papá no le hacíamos caso, calle, boca para lengua, tenía buen pulmón mi señor padre. Bueno para gritar, qué bárbara, bien gritón. Sí. Y ahí andábamos todos como perritos con la cola entre las patas. Que apúrense, que hagan, que esto y que el otro. Y mi mamá le decía, ay Juan, es que te tienen miedo. Y lo primero que decía mi mamá, si me tuvieran miedo, hubieran hecho lo que les dije que hicieran. ¿Sí? Y así a veces somos como cristianos, ¿verdad?
Decimos que tenemos miedo a Dios, decimos que tenemos miedo a lo que nos pudiera hacer, pero la verdad de cuentas es que el temor de Dios es algo que ha quedado, se ha hecho a un lado. Porque se nos ha dicho por mucho tiempo que no debemos temer a Dios. Sí, que Dios es un Dios bonachón al que pueda. Y miren mis hermanos, si estamos en Cristo podemos acercarnos al Señor cuantas veces queramos, buscando su gracia, sí, es cierto. Pero cuando nos acercamos, después de andar desobedeciéndolo, tenemos que acercarnos con un corazón contrito y humillado y diciendo, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Tenemos que saber diferenciar lo uno y lo otro. Entonces aquí el Señor sigue dándoles una advertencia acerca de lo que va a pasar si Israel no se vuelve a Dios. Noten cómo comienza el versículo 1 del capítulo 10. ¡Ay! De los que dictan leyes injustas y emiten decretos opresivos. Ahora que esta palabra tan pequeña, ay, es una palabra muy interesante, ¿ok? Lo vemos en el Antiguo Testamento, vamos a ver algunos pasajes ahorita, lo vemos en el Nuevo Testamento pronunciado por el Señor Jesucristo también, y es una palabra muy interesante, porque un ay seguido de la partícula de, la palabra de, y luego eso seguido por un nombre o pronombre, denota pena, denota temor, conmiseración o amenaza. Sí, entonces denota pena, es como decir, siento pena o me da tristeza por lo que te va a pasar si no prestas atención, si no haces lo que tienes que hacer. O tengo temor por lo que te pueda pasar si no empiezas a escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él te está mandando que hicieras. O si no cambian su manera de hacer las cosas, no se imaginan lo que les va a pasar. Entonces cuando el Dios dice ay, está diciendo oh my goodness, no saben, no se dan cuenta, no tienen idea. Así como habla de que cosas que ojo no vio y oído oyó, etcétera, etcétera, así también no tienen idea. Mis hermanos, el hecho de que Jesucristo haya tenido que morir en la cruz, la muerte tan horrenda que murió para pagar por nuestros pecados, nos habla de la perfecta justicia de Dios y nos dice que si llegamos a caer en sus manos, sin habernos arrepentido, sin habernos acercado al Señor, sin haber tomado en serio lo que su palabra nos dice, ay de nosotros. Entonces esa pequeña palabra, ay de ustedes si los llega a agarrar el Dios vivo mal parqueados. Ay de ustedes si los llega a agarrar sin confesarse. Ay de ustedes si los llega a agarrar metidos en el pecado. Ay de ustedes, pero pastor, ¿que no somos salvos? Sí, son salvos ya, manténganse en la perfecta voluntad de Dios, manténganse en la mano del Señor Jesucristo y nadie les puede hacer nada. Sálganse de ahí por su propia cuenta, vayan a buscarle por otro lado y no les puedo garantizar absolutamente nada. Porque quiero decirles algo, que si yo sé que alguien está pecando, yo no tengo no me siento capaz de decirle, no te preocupes, al cabo que Dios, pero tú síguele como vas. No puedo. Ay de ustedes. ¿Se acuerdan la pregunta que hice un par de domingos? ¿Han meditado en ella? Acerca del hijo pródigo. ¿Se han meditado en ella? Porque esa puso a patinar a algunas personas. ¿Sí? Pero es cierto. Conocemos la historia del hijo pródigo, agarró sus bienes, se fue, los malgastó, ¿verdad? Se devolvió, el padre siempre estuvo dispuesto a perdonarlo, le dio un vestido nuevo, anillo en el dedo, zapatos nuevos, etcétera, etcétera, y todo termina bien contento, ¿verdad? Y de alguna manera las personas piensan, ok, entonces quiere decir que me puedo ir y luego puedo volver y al cabo que el Señor siempre me va a recibir. Pero ¿qué hubiera pasado si el hijo no hubiera podido volver? ¿Qué hubiera pasado si se queda en el lugar en donde estaba? No tiene oportunidad de volver. ¿Qué hubiera pasado? Y yo no me atrevo a decirles, no se preocupen. Sí, yo no me atrevo a decirles, espero que pueda volver. Espero que todo pródigo pueda volver, pero no sabemos. Entonces, cuando dice ahí, ay de los que hacen esto, de los que hacen esto otro, está diciéndoles,
En serio me siento lástima, conmiseración por ustedes. ¿Saben qué? Les va a ir mal. Por favor recapaciten, por favor piensen, ¿por qué hay de ustedes si no se vuelven? ¿Sí? Hablamos de esto mismo cuando estudiamos en el capítulo 5 de Isaías, y lo van a tener que buscar porque no lo van a poner en la pantalla porque estamos en Isaías, pero en Isaías capítulo 5 dice: hay de los que anexan una casa a otra casa, un terreno a otro terreno, hasta poseer todo lugar. ¿Acaso quieren todo el país para ustedes solos? Y hablamos acerca de cómo no se trata de tener varias casas, sino de que por avaricia, querer abarcar muchísimo terreno, tener muchas casas, etcétera, etcétera, para luego sacarles de algún beneficio, en este caso de los mismos israelitas, ¿verdad? Cosa que Dios les había dicho a los israelitas, que no vendieran sus terrenos y que solamente los que los compraban los podían comprar únicamente hasta el año de jubileo, y el año de jubileo tenían que devolverlos, ¿verdad? No se podían quedar con ellos. En Isaías capítulo 5 también, en el versículo 20, note cuántos ayes hay ahí. Hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Hay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Entonces el Señor todavía sigue con ese tema. Ay de ustedes, por favor. Es como que le está rogando, por favor, presten atención, porque no se imaginan lo que les va a suceder si no vuelven. Ahora hablaremos más acerca de esto cuando lleguemos al capítulo 29, pero en Isaías 29, capítulo 15, dice: ay de los que se esconden del Señor y encubren el consejo y todo lo que hacen en tinieblas, y todavía dicen: nadie nos ve, nadie nos conoce. Ay de aquellos que creen que se pueden esconder de Dios, que creen que Dios no está viendo lo que están haciendo, que creen que Dios no está viendo cómo se están comportando, que creen que Dios no está viendo lo que está causando su comportamiento. Ay de aquellos que piensan que se pueden esconder de parte de Dios, los que dicen: nadie nos ve, nadie nos conoce, así es que hay que darle vuelo a la hilacha. Ay de los que piensan de esa manera. Y creo que se pensaría que no habría muchos cristianos que pensaran así, ¿verdad? Pero desafortunadamente sí los hay. Porque dicen que son cristianos, pero su vida manifiesta otras cosas que no dicen que son cristianos, ¿verdad? El Señor Jesucristo hizo declaraciones similares contra algunas ciudades y contra los fariseos, ¿verdad? En Mateo capítulo 11 y el versículo 21, noten, Mateo capítulo 11 y el versículo 21 dice: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que en cilicio y cubiertas de ceniza ellas habrían mostrado su arrepentimiento. Les está hablando a todas las ciudades: ay de ustedes, no se imaginan lo que les va a pasar por todos los milagros que han visto, por todas las obras milagrosas que han visto hechas por mí, por todo lo que se les ha dado a conocer en las obras que he estado haciendo. Ay de ustedes, porque si esto se hubiera hecho en Tiro y Sidón, se hubieran arrepentido inmediatamente, y ustedes para nada, y ustedes siguen. ¿Sí? Entonces, ay de ustedes, ¿sí? En Mateo 23:13, aquí les habla a los fariseos y les dice, noten: pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Ay de ustedes. No se imaginan lo que les va a pasar. No tienen idea de la condenación que están amontonando para sí mismos haciendo lo que están haciendo. Porque creen que con sus costumbres religiosas, creen que con sus prácticas religiosas de alguna manera van a llegar al cielo, y no van a llegar. ¿Sí? Y aquellos que quieren llegar, ustedes los contaminan, los contagian con su manera de hacer las cosas, y tampoco los dejan entrar a ellos. Les decía el domingo, nadie se quiere ir al infierno solo, ¿sí?
Y hay muchos que están tratando de llevarse a otros entre las patas de los caballos y el Señor les está diciendo aquí, ay de ustedes. Que no nos diga a nosotros, ay de ustedes, Calvary Chapel San Diego en español. Porque ni van a entrar al cielo ustedes, ni están dejando entrar a otros. Que no se nos diga eso, que estemos seguros de que estamos predicando el verdadero evangelio de Jesucristo, no el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de la sanidad, no el evangelio de decrételo y agárrelo y dígalo y tómelo y etcétera, etcétera. El verdadero evangelio de Jesucristo, que Cristo murió por nosotros pecadores, que fue sepultado y al tercer día resucitó. ¿Sí? Y que solamente en Él hay salvación. Se puede decir entonces que esto era una advertencia muy seria de parte de Dios. Se puede decir entonces que esto era algo que deberían estar escuchando, pero como que cada vez que lo escuchaban, lo escuchaban, pero les entraba por un oído, les salía por el otro, ni siquiera les entraba por el oído, simplemente caía al suelo lo que el Señor les estaba diciendo. Y aquí la advertencia o condenación es para los líderes que escriben las leyes con el propósito de fomentar y hasta perpetuar la injusticia en la comunidad de los judíos, y que están diseñadas para oprimir y evitar que quienes buscan justicia la encuentren. Ahora, estaba pensando los que hacen leyes, los que hacen ¿cómo se llaman? Lo acabo de leer. Los que hacen las leyes, los que hacen los estatutos, etcétera, etcétera, en nuestros tiempos. Y estaba pensando cuántas leyes injustas han pasado por las legislaturas, tanto estatales como nacionales, ¿no es cierto? Y pudiéramos hacer una lista tremenda de las leyes que nosotros consideramos injustas, que son malas leyes, que van en contra de los principios bíblicos a los que nosotros nos prescribimos o nos acercamos o creemos en ellos. Pero no tiene caso, porque serían demasiadas y a veces complicadas y no las entenderíamos y podríamos caer en algún error. ¿Sí? Podríamos caer en algún error. Pero en lo que el Señor se está enfocando aquí es en las leyes injustas que se usaban para oprimir a los pobres, para oprimir a los necesitados, para oprimir a los afligidos y para no concederles la justicia que encontraban. Y era algo que el Señor les había hablado desde que les dio la ley por segunda vez, desde que en el Éxodo les habló de ello, pero luego cuando les dio la ley por segunda vez en Deuteronomio, se los volvió a reiterar. Por ejemplo, noten en Deuteronomio 24, versículos 14 y 15, Deuteronomio 24, versículos 14 y 15, dice, no oprimas al jornalero pobre y menesteroso. Menesteroso quiere decir necesitado. Ya sea uno de tus compatriotas, o sea, judío, o algún extranjero de los que habitan en tu tierra y dentro de tus ciudades. Le pagarás su jornal el mismo día antes de que se ponga el sol, pues ese hombre es pobre y necesita su paga para vivir. De lo contrario, pedirá ayuda al Señor y esto será un pecado en tu contra. Entonces claramente se lo dijo el Señor. Si una de las cosas que me encantaba de trabajar en el FIL, en Calexico, a mí, ¿saben qué era? Que llegaba uno, se ponía a trabajar, terminaba el día y cash money, como decimos, ¿verdad? Y ahí iba uno con sus $15 en la cartera. Eso era lo que ganaba uno en aquel tiempo. O sea, estaba como a uno y cachar para la hora cuando trabajé en el FIL, imagínense. Así de jóvenes estamos algunos. Ahorita está $20 la hora por trabajar en el McDonald's. ¿Sabe qué? Me están dando ganas de ir a conseguir un part-time. Porque está bárbaro ahorita. En Proverbios, noten lo que dice Proverbios capítulo 14 y el versículo 31. Proverbios 14, 31. Noten lo que dice ahí. Oprimir al pobre es afrentar al Creador. Tener misericordia del pobre es honrar a Dios. Oprimir al pobre es afrentar. ¿Saben lo que quiere decir afrentar? Quiere decir ofender. Cuando voluntariamente oprimimos a un pobre, y oprimir no quiere decir que veamos a una persona pobre y no traigamos algo para darle y no le demos nada. Eso no quiere decir oprimir. Oprimir quiere decir que no solamente lo vemos pobre, sino que vamos a tratar de hacer algo por hacerlo doblemente pobre.
casi no tiene y vamos a tratar de quitarle lo poco que tiene. Eso quiere decir oprimir. Entonces, oprimir al pobre es afrentar u ofender al Creador. Tener misericordia del pobre es honrar, quiere decir respetar o dar honor a Dios. Cuando respetamos y cuando mostramos misericordia hacia el pobre, cuando buscamos la manera de aliviar su necesidad, de darle para lo que necesita, esa es una seña de respeto, de dar honra, de dar honor a Dios, no a la persona a la que le estamos dando, aunque para ellos también es de gran ayuda, pero con eso estamos adorando a Dios, estamos respetando a Dios, estamos dándole honor a Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Porque a veces para nosotros parece ser que la adoración únicamente la consideramos ¿qué? Cantar. Esa es la adoración, ¿sí? Pero hay tantas formas en las que podemos adorar a Dios. La lectura de su palabra, la meditación en su palabra, el ayudar a gente que es menos afortunada que nosotros. Todas esas son cosas que dan honra a Dios, que dan testimonio de que Dios es un Dios bueno, porque al nosotros dar de lo que Él nos da a nosotros, quiere decir que estamos confiando en que Él lo va a suplir. Debemos de ser espléndidos con los demás, como Dios es espléndido con nosotros. Debemos de tomar las cosas que Dios nos da a mano abierta, ¿sí? Como vamos a ver ahorita más adelante, ¿sí? Para que el Señor ponga y quite conforme Él quiere poner y quitar. ¿Han oído el término agarrados, verdad? Ah, ¿cómo eres agarrado? ¿Qué quiere decir cuando le dicen a alguien cómo eres agarrado? ¿Mande? Tacaño, ¿qué quiere decir tacaño? Codo, ¿por qué codo, Uy, hermana, eso ya calienta ellos, la familia Alvarado viene de Regiomontana. Cuidado. ¿Verdad? Entonces, esta es otra manera de honrar a Dios también, dándole al pobre, ayudando al menesteroso, ¿sí? Ahora, debemos tener cuidado aquí, ¿sí? Porque como creyentes del siglo XXI, tenemos la tendencia a poner las cosas en términos modernos, en términos del siglo XXI, ¿sí? Y podemos llegar a decir, bueno, pero ¿qué no es para eso, para lo que está el gobierno? ¿Qué no es para eso, para lo que estoy pagando impuestos? ¿Que el gobierno no es el que se debe de encargar de los pobres? Etcétera, 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 ¿sí? Entonces podemos ponerlo en términos modernos, y eso tiene sentido en términos modernos, ¿verdad? Algunos de nosotros acabamos de pagar los impuestos y nos tocó pagar una buena cacharpa, ¿verdad? Y vemos lo que el gobierno hace con los impuestos y decimos, ¿cuánta gente no podrían haber ayudado con esos 60 billones de dólares que acaban de mandar a Ucrania? ¿Verdad? Entonces tenemos la tendencia a ver las cosas en términos modernos. Y decimos, es que para eso está el gobierno es el que lo debería de hacer, y por eso hay welfare, y por eso hay esto, y por eso hay aquello otro. Mis hermanos, el Señor nos está llamando a nosotros como su pueblo a que nosotros nos encarguemos de esas cosas también. ¿Sí? Sí, porque lo que les estoy diciendo puede ser cierto, pero acuérdense, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, antes que ciudadanos de este país o de este planeta. Y aunque estemos aún en esta tierra, tenemos que portarnos como tales y honrar con esto a nuestro Dios y nuestro Rey. Y cuando vemos necesidad, especialmente entre nuestros hermanos, debemos buscar ayudar y suplir esas necesidades. No debemos de poder ver a un hermano con necesidad y decirle, ok, voy a estar orando por ti, ahí nos vemos. No debemos de poder ver a un hermano o hermana con necesidad y decir, voy a hablar con el pastor a ver si... ver a un hermano o hermana en necesidad y decirle, mire, si vas a la agencia fulana de tal y llenas 24,000 formas y les das hasta todos los datos que te puedan pedir, ahí te van a dar ayuda. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. De nuevo, somos ciudadanos del reino de Dios antes de ser ciudadanos de este país o de la tierra. Sí, debemos comportarnos de tal forma que manifestemos que somos ciudadanos del reino de Dios. Y de nuevo, cuando vemos necesidad, especialmente en nuestros hermanos, debemos buscar ayudar y suplirlas. Amén. Deuteronomio capítulo 15, los versículos 7 y 8, noten lo que dice. Cuando en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da,
algunos de tus compatriotas se encuentren necesitados, no endurezcas tu corazón, ni aprietes el puño para no ayudar a tu compatriota pobre. Al contrario, noten, abre tu mano con generosidad y préstale lo que le haga falta. Y si no tiene todo lo que le haga falta, dele lo que tenga o lo que pueda dar y luego hable con otros hermanos. ¿Sabes qué? El hermano fulano, la hermana sutana está en necesidad de esto, de aquello. ¿Qué onda si nos reunimos todos y buscamos la forma de ayudarle? Porque somos ciudadanos del reino. Y si el Señor les está llamando la atención acerca de esto, ¿saben por qué se lo está llamando? Porque no lo estaban haciendo, porque estaban haciendo completamente lo contrario, se estaban aprovechando de los judíos pobres, se estaban aprovechando de los judíos necesitados y en lugar de ayudarles estaban oprimiéndolos y causándoles mayor dolor y mayor necesidad porque les quitaban hasta lo poco que tenían. En el Salmo 41, los versículos 1 al 3, noten lo que dice: dichoso aquel que piensa en los pobres. En los días malos el Señor lo ayudará. El Señor lo cuidará y le dará vida. Lo hará vivir feliz en la tierra y no lo dejará caer en manos de sus enemigos. Cuando esté enfermo, el Señor lo sustentará, suavizará sus males mientras recobra la salud. ¿Sí? Y a veces no se necesita mucho, a veces se necesita muy poco. ¿Sí? Un burrito por aquí, un taquito por allá, una hamburguesita, unas enchiladas, unos chicharrones en salsa verde. No se necesita mucho, pero a veces estamos muy ocupados. A veces pensamos, pues lo único que puedo llevar son arroz con frijoles, así es que me da pena. Cuando no hay nada que comer, ¿sabe qué? El arroz con frijoles. Me acuerdo una vez de las que operaron a mi esposa. Me acuerdo una vez de las que estaba yendo a un home fellowship en inglés. Y ¿qué te gusta comer? ¿Qué te gusta comer? Porque luego le preguntan al hombre, ¿verdad? No, ¿qué importa lo que los chamacos les guste? El hombre es el que importa, ¿verdad? Hay que tenerlo contento. ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta comer? Y les digo, pues mi comida favorita cuando estaba en la casa de mi mamá era el arroz blanco con frijoles. ¿Qué creen que me llevaron más de 3, 4 arroz blanco con frijoles? Y pues, ¿qué le íbamos a hacer? A entrarle, el pez por su boca muere, ¿no es cierto? Hubo una hermana que le echó demasiado ajo a los frijoles, eso sí me acuerdo. pero yo soy bien estándar, a mí lo que me pongan delante, ¿sí? Pero frijoles con arroz, ¿saben qué? Cuando hay necesidad, son muy buenos. Huevos con Winnie. Nopales. Bueno, nopales con huevo. Entonces debemos de siempre buscar suplir esas necesidades. Y el Señor no, miren, ninguno de nosotros va a dar más que lo que el Señor nos ha dado a nosotros, en realidad. No importa qué tampoco nos haya dado, nunca vamos a dar más de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y la cosa es que el Señor no nos pide que demos lo que no tenemos, pide que demos de lo que tenemos nada más. ¿Sí? Pero es que yo no tengo mucho y luego si doy lo poco que de parte nada más. Pero ayude, supla. Una barra de pan y un galón de leche con mantequilla de maní y una mermelada de fresa. Qué bárbaro, con eso tiene. En Proverbios capítulo 19 y el versículo 17, noten lo que dice: dar algo al pobre es dárselo al Señor, y el Señor sabe pagar el bien que se hace. Dar algo al pobre es dárselo al Señor, el Señor sabe pagar el bien que se hace. ¿Ok? Pero a veces, mis hermanos, desafortunadamente, aún como cristianos, vemos gente pobre y la vemos a veces con un poco de desdén en vez de verla con compasión. La vemos y la juzgamos. Ha de haber tomado malas decisiones, ha de ser un borracho, ha de ser esto, ha de ser lo otro. No le puedo dar mi dinero que tanto me costó. Chihuahua, hombre. Una hamburguesa, una soda y unas papas del Burger King.
vaya, cómprelas y devuélvaselas y déselas a la persona que está ahí. Si no las quiere, no las quiere, usted hizo su parte. Si no las quiere, se las come usted, pues últimamente. Pero tenemos que buscar hacer el bien. En el Nuevo Testamento, fíjense esto nada más, en el Nuevo Testamento, Santiago usa el trato de los necesitados para ilustrar lo que es la fe que es muerta. ¿Sabían ustedes? Que él usa el trato hacia los necesitados para ilustrar lo que es la fe muerta. Noten, en Santiago capítulo 2, los versículos 14 al 17, dice: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Versículo 15, noten cómo lo va a ilustrar. Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice: vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Y luego noten lo que dice el versículo 17, lo mismo sucede con la fe, si no tiene obras, está muerta. Entonces podemos decir que amamos a los hermanos, podemos decir que estamos aquí para ellos, podemos decir que en lo que necesiten, podemos hacer todas esas, ¿cómo se les llaman? ¿Cómo se les llaman? Esas caravanas, cursis los voy a llamar. A diestra y siniestra, de arriba abajo, la podemos, ay hermano, cuando necesita, ay hermano necesito, híjole, me agarraste en mal momento. Necesito un raite y apenas. Si le echas gasolina. Ahí está, el fuego está causando que todo suba a la superficie. El fuego está causando que todo suba. Pero podemos hacer todo ese tipo de cosas, pero si no estamos dispuestos a poner nuestro dinero en donde está la boca, ¿verdad? Se dice en inglés un dicho. Entonces estamos comprobando que no es en serio. Santiago usa precisamente esta manera de tratar a los pobres para ilustrar lo que es la fe muerta. ¿Sí? Entonces es para que veamos lo importante que es esto para Dios. De nuevo, cuando vemos necesidad, especialmente nuestros hermanos, debemos buscar ayudar y suplir esas necesidades, ¿sí? Y lo podemos saber por otra persona. Y saben que si alguien nos dice o lo que sea, a lo mejor la hermana, el hermano es vergonzoso, no le gusta pedir, a lo mejor puede ser que hasta sea orgulloso y no quiera dar a conocer que tiene una necesidad, porque también el orgullo ayuda a eso, ¿verdad? Porque el dicho de mi mamá es: el hambre los tumba, pero el orgullo los levanta, ¿verdad? Entonces no debemos ser, si tenemos una necesidad, hay que decir: sí, tengo una necesidad. ¿Sí? Es como cuando alguien me llama y me dice: ¿ya comiste? Si ya comí, pues ya ni modo. No le voy a decir que sí nada más para que me, ¿verdad? Pero si no he comido, no, fíjate. ¿Quieres que te lleve? ¿Quieres? Se murió. ¿Verdad? Tráetelo. Pero entonces, pero esa es la disponibilidad que debemos de tener en todo momento. Sí, tenemos que tener este momento, y de nuevo, especialmente cuando se trata de ayudar a nuestros hermanos. En Gálatas capítulo 6 y el versículo 10, noten lo que dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A quiénes? A todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Y luego noten lo que dice en el versículo 2. Con ellos, hablando de los decretos opresivos, evitan la defensa de los pobres y les niegan la justicia a los afligidos de mi pueblo. Y luego noten la segunda parte del versículo 2. Despojan a las viudas y les roban a los huérfanos. Noten lo que estaban haciendo los israelitas aquí. Las viudas y los huérfanos son la cosa, podríamos decir, son lo más cercano al corazón que hay para del corazón de Dios.
Las viudas y los huérfanos. Y no nada más las viudas que se les murió el esposo. Hay viudas que son viudas porque el esposo no está ahí, las abandonó, las dejó, no les suple sus necesidades, simplemente dijeron no queremos esta responsabilidad y se fueron y las dejaron. Esas personas también son viudas porque el esposo está ausente. Pero está ausente, no está ahí sin aportar mucho, está ausente, se fue, desapareció, etcétera, etcétera. Entonces ellos miraban a las viudas, miraban a los huérfanos y no les importaba que fueran viudas o huérfanos. Ellos los oprimían y les negaban la justicia cuando buscaban justicia. ¿Sí? Y porque Dios es un Dios justo, siempre ha sido importante para Él que su pueblo refleje esa justicia. ¿Sabían ustedes? Porque de nuevo, como cristianos, ¿verdad? No hay justo ni aún uno. Pero no está hablando acerca de ser perfecto. Está hablando acerca de mostrar justicia los unos para con los otros. Está hablando acerca de ser iguales. ¿Cómo se dice? Equitativos los unos con los otros. Está hablando de lo que se llama hoy DEI. ¿Sí lo han oído hablar, verdad? ¿No? DEI. Diversidad, equidad e inclusión. Diversidad, equidad e inclusión. El Señor siempre ha estado a favor de eso. El cristianismo a veces lo ha hecho a un lado porque hay mucha gente que no piensa como nosotros, que no sigue nuestros dogmas, que no cree como nosotros y tratamos de excluirlos. ¿Sí? Debemos, si no de tener una amistad así con ellos, que qué bárbaro, de todas maneras debemos de respetarlos como seres humanos, ¿sí? Ellos tienen su opinión y nosotros tenemos la nuestra y debemos respetar los unos a los otros, y cuando se trate de buscar que las cosas que son bíblicas se apliquen, tenemos que usar los métodos que tenemos dentro de nuestro sistema legal para poder llevarlos a cabo por medio de lecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿el reino de Dios es diverso o no? Hay negros, blancos, chinos, güeros, alemanes, uno que otro, ¿verdad? Mexicanos, peruanos, sí, de todo, hay mucha diversidad. Hay altos, hay flacos, hay chaparros, hay gorditos, curiositos, hay de todo. Y Dios es un Dios que da igual oportunidad para todos. Les dio oportunidad a los judíos de recibir el mensaje del evangelio, no quisieron. Les dio oportunidad a los no judíos de recibir el mensaje del evangelio. Les da oportunidad a todas las etnias habidas y por haber en el mundo la habilidad para recibir el mensaje del evangelio. Y ahora que tenemos las redes, etcétera, más todavía. Y es inclusivo porque nadie queda fuera, nada más una persona queda fuera del reino de Dios. ¿Y saben quién es? El que no cree, el que rehúsa venir a Él de acuerdo a lo que su palabra dice. Pero todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué será? Todos. Entonces se fijan, Dios, esto no es nuevo, esto no es de la izquierda, esto es de Dios. Sí, Dios nos crió de diversos a todo mundo. Por eso creó las diferentes razas, por eso creó los diferentes colores de piel, las diferentes lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, porque le gusta la diversidad. Imagínense todos vestidos de pantalón azul, camisa blanca, corbata azul, y todas las mujeres con el pelo hasta donde tienen la cintura, y faldas largas hasta los tobillos, y blusas blancas. ¿Se imaginan? Mírense cómo vienen todos. Hay diversidad aquí. Y delante de Dios, todos somos iguales. Y todos estamos incluidos en su reino. Entonces, porque Dios es un Dios justo, siempre ha sido importante para Él que su pueblo refleje justicia. Pero no justicia como, sino que seamos justos con todas las personas. Que les demos la honra a quien honra merece. Podemos tener desacuerdos y todo lo demás, pero debemos de buscar ser equitativos e incluir a todos los que quieran ser incluidos. Porque miren, mis hermanos, aquellos que incluimos, que no quieren ser parte de nosotros, ¿saben qué van a hacer?
solitos se van a ir, porque no lo van a soportar. Y una vez que se van, ya no tenemos que andarlos, lo extrañamos, etcétera, etcétera, pero forzarlos a que vuelvan, no, ni el Señor Jesucristo hizo eso. ¿Se acuerdan cuando habló acerca de comer su cuerpo y tomar su sangre y todos los que venían detrás de él como que se asustaron y se fueron todos y se volvió y les dice a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Arránquense. ¿Qué dice Pedro? No, señora, no, ¿a quién iremos? Tú eres el único que tiene palabra de verdad. Los que se vayan de nosotros, ¿saben qué quiere decir? Que no eran de nosotros. Los que se queden con nosotros quiere decir que siempre lo fueron. Y esto es algo que era muy importante para Dios. Cuando Dios llama al pueblo de Israel al arrepentimiento por medio de otros de sus profetas, por el profeta Amós, noten lo que les dice en Amós capítulo 5, versículos 21 al 24. Amós 5, 21 al 24. Noten, yo aborrezco sus fiestas solemnes, no las soporto ni me complacen sus reuniones. Cuando me ofrezcan sus ofrendas y holocaustos, no los recibiré, ni miraré los animales engordados que me presenten como ofrenda de paz. Alejen de mí la multitud de sus cantos, no quiero escuchar las melodías de sus liras. Prefiero que fluya, ¿qué? La justicia como un río y que el derecho mane como un impetuoso arroyo. Quiten todo, no quiero nada de esas cosas. ¿A ustedes les parece que con eso ya... Pero están siendo injustos los unos con los otros? No se están viendo como hermanos, no se están viendo como iguales. Están excluyendo gente porque es pobre. Y están incluyendo solamente a la gente que les cae bien. Y hacen diferencia entre los unos y los otros. Nunca platican el uno con el otro, pero se caen gordos. ¿Por qué te cae gordo? No sé, me cae gordo. Tiene algo. Hay algo en él, hay algo en ella que no. Con las manos en alto, ¿verdad? Que no se vaya a venir a sentar aquí, que no se vaya a venir a sentar aquí, que no se vaya a venir. Y el Señor dice, aborrezco todas esas cosas. Las odio todas. No quiero escuchar las melodías de sus liras. Versículo 24 de nuevo, prefiero que fluya la justicia como un río y que el derecho mane como un impetuoso arroyo. Proverbios 21:3, noten lo que dice. Al Señor, le agrada que se le hagan ofrendas, pero más le agrada que se haga justicia. Al Señor le agrada que se le hagan ofrendas, pero más le agrada que se haga justicia. No quiere decir dejar de hacer una para hacer lo otro. Se trata que lo primero no tiene tanto significado cuando lo segundo no es parte de esa ofrenda. ¿Sí? En el Salmo 99 y el versículo 4, noten, tú, poderoso Rey, amas ¿qué? El juicio. Tú confirmas ¿qué? La rectitud. Tú has ejercido en Jacob el ¿qué? El derecho y la justicia. Ese es Dios. No se lo estoy inventando. Quizás sea un lado de Dios que del cual no se habla mucho, pero si tenemos la oportunidad de hablar de Él, vamos a hablar de Él. En el Salmo 82, los versículos 3 y 4, noten lo que dice. Defiendan a los pobres y a los huérfanos. Hagan justicia a los afligidos y a los menesterosos. Versículo 4, liberen a los afligidos y a los necesitados. Pónganlos a salvo del poder de los impíos. Cuando esté en nosotros poder hacer eso, debemos de buscar la forma de hacerlo. Debemos buscar la forma de hacerlo. Ahora, en el Nuevo Testamento también tenemos exhortaciones muy semejantes a estas. Por ejemplo, Pablo les exhorta a los colosenses en Colosenses capítulo 4 y el versículo 1. Noten. Colosenses 4, versículo 1. Sí está ahí, ¿verdad? ¿No está después del Salmo 82? Ok, no le hace, se los leo. Colosenses 4, versículo 1. Ustedes los amos sean rectos y justos con sus siervos, pues ya saben que tienen un amo en los cielos.
Ok, los que son amos, los que son patrones, los que son supervisores, los que son gerentes, los que tienen gente que les ayuda en su labor o que a la que le pagan por su labor, sean rectos y justos con sus siervos. Porque saben que ustedes también tienen un amo en los cielos. Y ay de ustedes, no es lo que dice aquí, pero básicamente lo podría decir. Y ay de ustedes si ustedes no lidian con sus siervos como el Señor está lidiando con ustedes. A ver si está, hermana. Filipenses 1, versículos 9 al 11. Filipenses, ese sí está, ok. Filipenses 1, versículos 9 al 11. Noten lo que Pablo dice aquí. Y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Noten el versículo 11, llenos de los frutos de ¿qué? De justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiere decir que en el Señor Jesucristo podamos presentar esos frutos de justicia. Y de nuevo no está hablando de imponer justicia, está hablando de ser justos con todos, de tratarlos justamente como personas, como seres humanos. Podemos estar en desacuerdo con alguien, pero debemos de tratarlos como seres humanos, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Sí, debemos de respetarlos, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Sí, debemos de ser justos. En las Escrituras, mis hermanos, los necesitados y afligidos son vistos regularmente como aquellos a quienes los justos o los creyentes debemos mostrar verdadera piedad. Y cuando las personas piadosas se acercan para ayudar a los que no pueden ayudarse a sí mismos, muestran una religión bíblica y pura. ¿Sí? Porque eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. En Éxodo capítulo 22, los versículos 22 al 24, estos 3 versículos que vamos a leer, estos 3 pasajes van todos juntos. Noten lo que dice Éxodo 22, versículos 22 al 24. No afligirás a las viudas ni a los huérfanos. Si llegas a afligirlo y ellos me piden ayuda, yo atenderé su clamor. Entonces se encenderá mi furor y yo los mataré a espada, y las viudas y los huérfanos serán las mujeres y los hijos ¿de quién? De ustedes. Ay de ustedes. Ay de ustedes que no respeten a la viuda y el huérfano. Ay de ustedes que no se ocupen de ellos. Ay de ustedes, porque si claman a mí los voy a escuchar y yo voy a matar a filo de espada a las viudas y a los huérfanos. Pero ¿saben las viudas y huérfanos de quién? A los suyos. A los suyos. Ahora, por lo que estamos viendo aquí, parece ser que no prestaron atención a lo que el Señor les había dicho. Porque otros de sus profetas también que habló contra los reyes de Judá fue Jeremías. Y en Jeremías 22, los versículos 3 al 5, noten lo que dice. Jeremías 22, 3 al 5. Yo el Señor he dicho, practiquen la justicia y el derecho. Libren de sus opresores a los oprimidos. No engañen ni roben al extranjero, noten, ni al huérfano ni a la viuda. No derramen sangre inocente en este lugar. Si en verdad obedecen mi palabra, los reyes que ahora ocupan el trono de David entrarán por las puertas de este palacio montados en carros y en caballos, junto con sus criados y su ejército. Pero si no obedecen mi palabra, juro por mí mismo que este palacio quedará en ruinas. Palabra del Señor. ¿Y cómo quedó ese palacio? ¿Cómo va a quedar más adelante? En ruinas. ¿Por qué? Porque escucharon, oyeron, pero no pusieron en práctica y siguieron en sus malos caminos, y llegó el día de la destrucción, llegó el día del juicio, y Dios cumplió lo que había dicho. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos una amonestación semejante. En Santiago capítulo 1, versículo 27, dice: delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. ¿Queremos ser religiosos? La verdadera religión, la religión pura y sin mácula, dice la Reina Valera 60, es ayudar a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones.
Ahora en Timoteo se nos habla acerca de las verdaderas viudas, de qué tanta edad tienen que tener y bajo qué circunstancias se les puede ayudar, etcétera, etcétera. Todo eso también está incluido en la palabra de Dios. Pero mientras tanto, ayudar a las viudas y a los huérfanos es la religión más pura y sin mancha que puede haber. Sí, entonces haciendo eso y manteniéndonos limpios de la maldad de este mundo es como se practica la verdadera religión. Dios no está en contra de la religión. ¿Saben de qué es lo que está Dios en contra? De la religiosidad. No de la religión, de la religiosidad. Sí, cuando la persona se muestra así muy religiosa, en inglés hay un dicho que se llama que dice holier than thou, que se siente más santa que todo mundo. ¿Mande? A que se da golpes de pecho. Sí, anda, ok, gracias por esa traducción. Sí, se da golpes de pecho, como el fariseo, ¿verdad? Yo nunca, yo esto, yo aquello, yo siempre, yo todo el tiempo, yo jamás, yo etcétera, etcétera. Pues la verdad es que no estamos con ellos todo el tiempo, pero le damos el beneficio de la duda, ¿verdad? Tenemos que. Porque si yo no les doy el beneficio de la duda a ustedes no me darían el beneficio de la duda a mí. Y creo que ustedes tienen que darme más el beneficio de la duda a mí que yo a ustedes. ¿Verdad? Porque ustedes tienen grupos que se conocen y saben las debilidades y dificultades y etcétera, etcétera. Ahí saben echarse tierrita de vez en cuando y saben exhortarse el uno al otro. Sí, yo me voy a mi casa y aunque hay uno que otro que sí ¿sabe qué, pastor? La regó. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Sí. Versículo 3 dice, noten ahora lo que les va a decir el Señor a todos aquellos que están haciendo de lo que ya hablamos ahorita. El versículo 3 y 4, noten. ¿Y qué van a hacer en el día del castigo? Y cuando venga de lejos la destrucción, ¿a quién recurrirán para que les ayude? ¿En dónde dejarán sus riquezas? Cuando habla de que cuando venga de lejos la destrucción, está hablando de Asiria, porque si ven en los versículos 5 en adelante, está hablando de Asiria y cómo Dios lo va a usar para castigar a su pueblo. Sí, pero de nuevo les pregunta, ¿y qué van a hacer el día del castigo? Cuando finalmente caiga el hacha sobre el árbol, ¿qué van a hacer? ¿Sí? Cuando finalmente venga la destrucción, venga el juicio, ¿a quién van a recurrir para que les ayude? ¿En dónde dejarán sus riquezas? ¿De qué les van a servir? ¿De qué les va a servir la cuenta de banco tan grande que tienen? Cuando finalmente su número salga en la lotería y le digan, es tu hora, es tu tiempo. ¿Sí? ¿De qué le va a servir todo lo que no dio, que debió haber dado? Todo aquello que debió usar con esplendidez para ayudar a otros y que se lo guardó porque a lo mejor. ¿Sí? ¿De qué les va a servir? Luego noten lo que dice el versículo 4. Sin mí se doblarán entre los presos y caerán entre los muertos. Pero ni así cesará su furor. Su mano aún seguirá extendida. Cuando está hablando aquí de se doblarán entre los presos, aquí se está refiriendo al día en el que serían todos amarrados con cepos y cadenas y sogas, y algunos hasta les ponían garfios en el cachete para jalarlos, ¿sí? Y sean llevados en cautiverio a Asiria al exilio. ¿Qué van a hacer? Sin mí van a ser como cualquier otro prisionero, como esos pobres que oprimieron, como esos afligidos que no ayudaron, como esas viudas y esos huérfanos por los que no se cuidaron. Van a ser igual que ellos o más, porque están sin mí, porque no hicieron lo que yo les dije, porque no hicieron lo que yo les he estado llamando a hacer una y otra vez. Ay, por eso empieza con ay de aquellos. Hay de aquellos que hagan estas cosas, hay de aquellos que practiquen estas cosas, hay de aquellos que piensen que porque nadie los ve, porque nadie los conoce, donde hacen sus fechorías, porque creen que se van a salvar de ello. Hay de ustedes, porque van a ser igual que todos los demás. Van a ser igual que todos los demás.
El Señor los ha estado llamando a arrepentirse desde que comenzamos con este estudio en Isaías. ¿Se han dado cuenta? Que constantemente los está llamando a arrepentirse constantemente. Y les dije que nos íbamos a memorizar Isaías 1, 18 al 20, porque eso es el tema principal de lo que está hablando aquí el profeta. Eso es lo que el Señor les mandó. Lo mandó a decirles todo lo que les iba a suceder, pero lo mandó también a que les advirtiera que no tenían que pasar por eso. Isaías 1, 18 al 20, vean ahí en su Biblia. El Señor dice, vengan ahora, pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Versículo 19, si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra, pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. Y pueden estar seguros de que va a suceder. Pueden estar seguros de que va a suceder. Mis hermanos, el Señor todavía tiene los brazos extendidos, como cuando los extendió en la cruz. Todavía está ofreciendo salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y va a haber quienes lo van a aceptar, y va a haber quienes se van a someter y van a poder vivir la vida que les quede aquí en la tierra de una manera tranquila, confiada, sabiendo cuál es su destino final, sin ninguna preocupación en cuanto a eso se refiere. Pero va a haber otros que no van a querer doblar la rodilla y un día van a tener que confesar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre, y no va a ser nada bonito. Ay de aquellos que creen que pueden jugar con Dios. Ay de aquellos que creen que se pueden salir con la suya. En Romanos capítulo 2, y con esto terminamos hoy, los versículos 4 al 8, noten lo que dice. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios, y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? ¿No te das cuenta? Pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Versículo 6. En el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios dará vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. El Señor aún está ofreciendo misericordia y perdón. Y el mundo tiene que escoger la vida o la muerte. El incrédulo tiene que escoger la vida o la muerte. El cristiano ya tiene la vida asegurada, pero tiene que estarse examinando a sí mismo para ver si está en la perfecta voluntad de Dios, buscando servirle, honrarle con todo lo que hace, en todo lo que dice, en todo lo que da, en todo sacrificio que le presenta. Porque Dios es digno de toda honra, Dios es digno de toda alabanza, Dios es digno de todo loor, Dios es digno de toda adoración, Dios es digno de todo lo que tenemos, porque todo lo que tenemos Él nos lo ha dado a nosotros aquí en la tierra, y aparte de eso nos ha dado el cielo. Él es digno. Entonces tenemos que elegir vida o muerte, paz o guerra, amoldarnos a Dios o sufrir las consecuencias. Ay de ustedes. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre, porque no hay manera que nos podamos esconder de lo que tu palabra nos dice, Señor. Es tan clara. Es tan clara. Y cada uno de nosotros, Señor, a menudo cuando escuchamos mensajes como estos o estudiamos mensajes como este que hemos estudiado hasta ahorita, Señor, sentimos convicción de una manera o de otra, y es bueno porque nos estás llamando a cuentas y nos estás diciendo, vamos a hablar, vamos a ponernos a cuentas, vamos a ver dónde nos encontramos.
Gracias, Señor, porque sabemos que como cristianos no vamos a sufrir la ira venidera, no vamos a sufrir el día del juicio, pero sabemos que nuestros comportamientos pueden traer ciertas condiciones adversas a nuestra vida aquí en la tierra mientras todavía estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a vivir con los ojos bien abiertos, con los oídos dispuestos a escuchar tu palabra, dispuestos a escuchar lo que tu Espíritu nos está diciendo, con un corazón dispuesto a poner en práctica lo que nos amonestas a hacer, con un corazón sometido completamente a ti. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a poder con toda seguridad saber que somos tus hijos e hijas y que tú eres nuestro Padre. Sigue instruyéndonos, sigue ayudándonos, Señor. Y si hubiera alguien entre nosotros o que nos esté viendo ahorita por Facebook Live o nos vaya a ver después en YouTube, que todavía no ha doblado la rodilla, que todavía no ha confesado que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre, que movidos por tu Espíritu lo hagan, Señor, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida y puedan vivir el resto de su tiempo aquí en la tierra confiados en que un día estarán contigo y con nosotros en el cielo. Bendecimos tu nombre y lo hacemos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, amén y amén.